Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mara Auto. Le doy la bienvenida y un cordial saludo a todas las personas que visitan este canal, a las personas que nos gusta y estamos apasionados con el tema de ser mecánico, del diagnóstico automotriz, que nos gusta pasarnos la vida en esto y vivimos de esto. En esta oportunidad he decidido hacer una serie de videos. Voy a intentar explicar lo mejor posible, lo más breve posible que pueda, cada parte del sistema automotriz, eh, cómo funcionan los sensores. Me voy a enfocar más que todo en la parte de funcionamiento de sensores y espero que le saquen la mayor información posible, ya que voy a intentar darle como también diagnóstico, cómo hacerle un diagnóstico a cada sensor, cómo funciona por dentro y lo que nos podríamos encontrar en posibles fallas. Eh, Quiero recomendarles que explicar esto en 20-30 minutos no es fácil. De repente los videos duran un poco más. Las personas que la verdad quieren aprender o quieren tener una idea de esto, tómense su tiempo, véanse todo el video para que puedan sacarle el mayor provecho posible. Igualmente, los invito a que se suscriban al canal, que lo compartan y denle me gusta en los videos para que haya una mejor posición para cada video y así poder seguir creciendo y me den la ayuda que necesito para poder seguir subiendo este contenido, ya que este contenido es totalmente gratis. No lo hago porque me gusta hablar de esto de cuestión de mecánica y bueno, me gusta compartir también lo que he aprendido y lo que seguimos aprendiendo, porque siempre vamos a seguir aprendiendo en este tema del diagnóstico automotriz. Bueno, como primero me voy a enfocar por lo menos en este libro o en este documento que yo tengo para ir ilustrando más o menos qué es lo que vamos a ver. Este se llama Diagnóstico y reparación de fallas en el sistema de inyección electrónica a gasolina. Este libro habla un poco de la historia de la inyección, cómo ha evolucionado, cómo ha ido mejorando al pasar del tiempo. Pero en esto yo no me voy a enfocar. De todas maneras, al final del video o ahí en la descripción les voy a dejar el enlace de descarga para que lo descarguen y la persona que quiera ir siguiendo estos videos, ya que toda esa serie de videos me voy a enfocar usando este libro y lo lean con calma. Si hay alguna cosa que les falla y no entendieron y quieren repasar, bueno, ahí lo van a volver a ver. este Como en la primera parte, que sería esta, me voy a enfocar más que todo en el entendimiento del sistema, por lo menos en la parte eléctrica. Vamos a empezar un poco por la parte eléctrica y después un poco de la parte mecánica, ya que actualmente no podemos solamente entender la parte eléctrica y no saber nada de la parte mecánica. Necesitamos entender la combinación que hacen ambos y cómo funciona. En esta ilustración podemos ver que tenemos un diagrama que nos dice diagrama del control en un sistema de inyección electrónico. La computadora para su funcionamiento requiere de sensores y actuadores. Requiere de que le envíen información para ella poder tomar acción sobre otro mecanismo. Y aquí viene un poco la confusión de algunas personas cuando están aprendiendo, que dicen, bueno, por dar un ejemplo, bueno, la válvula IAC se dañó. Hay mucha gente que lo confunde, o por lo menos los mecánicos lo confundimos a veces con un sensor. No, es un sensor.
y no es un sensor, es un solenoide, un actuador que es comandado por la computadora para determinar el reality del motor. Y eso tenemos que entenderlo si queremos de verdad si queremos de verdad aprender esto, ya que habemos personas que, bueno, aprendemos por encima, pero necesitamos aprender cómo funciona cada componente si queremos de verdad hacer un verdadero diagnóstico. Aquí hay personas que por lo menos el cliente no importa tanto, el cliente para él no le importa ver todos estos sensores, para él todos son sensores, pero nosotros los mecánicos debemos saber cómo funciona cada componente y saber la diferencia entre cada uno, si es un sensor, si es un actuador, y de ahí tratar de hacer un diagnóstico lo mejor posible. Antes de empezar con esto, bueno, una recomendación que quiero hacerles es basar o darle un tic en el diagnóstico. Para mí, o sea, en mi experiencia, un diagnóstico se basa en el 70% de lógica. Le voy a dar un 20% al equipo de información técnica y un 10% a lo que te diga el cliente. Ahora me dicen, pero ¿por qué pones tanto porcentaje a la lógica? Cuando tú aprendes a cómo funciona cada componente, cómo funciona cada sistema, qué hace, es muy fácil cuando tú ves en un escáner la falla que se está haciendo, rápidamente te puedes imaginar. Bueno, puede ser que esté el circuito corto a tierra, corto a corriente, que esté el circuito abierto. Pero eso lo vas a saber porque sabes cómo funciona el componente. Y esa es la base del diagnóstico. Cuando tú tienes una buena lógica de cómo comenzar el diagnóstico, te va a acercar mucho a que hagas un diagnóstico rápido y efectivo, como también te puede alejar demasiado y hacer un diagnóstico equivocado. Así que muy atentos con esto, siempre tenemos que tratar de solucionar el problema de la forma más lógica posible, no ir probando, quitando piezas y probando, porque poco a poco vamos alejando del diagnóstico y vamos a hacer un mal trabajo. En un 20% pongo la información técnica y los equipos porque son importantes. La información técnica es muy importante y el equipo es demasiado importante. Me refiero a escáner, herramientas, todo lo que tengamos. Pero si no sabemos utilizar un escáner, si no sabemos leer un diagrama, ni tampoco vamos a hacer nada. Entonces no es lógico tener equipos y no saberlos utilizarlos. Que me he encontrado con personas que tienen muy buenos equipos pero no saben manejarlo. Otra, y en el 10%, para seguir hablando del porcentaje que estoy poniendo del diagnóstico, se lo doy a lo que te diga el cliente. Muchas veces el cliente te va a dar casi el 100% del diagnóstico, porque te va a decir, mira, el carro tiene esto, le sucede esto, se me queda, intenta apagar, hace tironeo, y tú te vas imaginando más o menos con una buena lógica lo que está pasando en el vehículo. Pero a veces el cliente tampoco sabe explicarte la falla, y ahí es donde entra la lógica, tu diagnóstico y tu experiencia, porque muchas veces el cliente te va a explicar una cosa y a lo que tú descubres que es, no tiene nada que ver con lo que el cliente te dice. Pero siempre hay que escucharlo porque muchas veces el cliente te acerca mucho al diagnóstico. Así que espero que esto les sirva y lo tomen en serio, ya que esa es mi forma de ver un diagnóstico y mi forma de trabajar. Bueno, como primero que todo quiero que sepan que la computadora tiene sus sensores. Aquí tenemos por lo menos el sensor MAX,
tenemos el CKP, el ST, el sensor de flujo de gases de escape, sensor de oxígeno, sensor IAC, que es el sensor de temperatura de aire de emisión, el MAC, que es el sensor mide la presión absoluta en el múltiple de admisión, el TPS, sensor de velocidad y sensor de detonación. Actualmente en los vehículos nos podemos encontrar con varios sensores de detonación, con el sensor CMP, que es el sensor de posición de árbol de leva, con varios sensores de sensor de oxígeno. Y así que tenemos que tener cuidado y siempre tratar de buscar, cuando vamos a intervenir en un vehículo, tratar de buscar la mayor información que podamos de cada vehículo para que tengamos la certeza y la seguridad en lo que estamos trabajando. Pero ¿qué tienen en común todos estos sensores? Que ellos captan una información y se la envían a la computadora para que la computadora determine qué tipo de trabajo va a hacer. Por eso la importancia de saber la diferencia entre sensores y actuadores. Hablando un poco de los actuadores, tenemos aquí también un poco de actuadores. Tenemos la bomba de combustible, que es un actuador ya que es comandada por un relay a través de la computadora. El solenoide de purga de canister, que agarra los gases del tanque de combustible y los pone en la admisión. La válvula IAC, que controla el mínimo. Solenoide inyector, que serían los inyectores o electroinyectores. La válvula EGR, que recircula los gases de escape. Y la bobina o módulo de encendido, o en otras partes como lo conocen como coil. Ya que todo esto es comandado, necesita una señal enviada de la computadora para su funcionamiento. No sensan nada, necesitan una información de la computadora para poder hacer su trabajo. A cambio, los sensores captan una señal, ya sea de aire, ya sea por temperatura, ya sea por imantación, ya sea por gases. Necesitan recibir esa información para enviársela a la computadora y poder trabajar. Así que siempre tengan en cuenta con lo que están trabajando. También podemos encontrarnos con sensores combinados. Un ejemplo muy práctico que nos lo vamos a encontrar actualmente de un sensor combinado es la válvula EGR, por ejemplo, que es sensor y actuador al mismo tiempo. Voy a tratar de explicar toda la parte de los sensores enfocándome en este diagrama, que es del amigo José Luis Orozco, que tiene todo tipo de manuales que son muy buenos y se los recomiendo. Vamos a buscar un momento para explicarle lo que le digo de lo que es un sensor y un actuador combinado. Vamos a buscar un momento la válvula EGR para verla en el diagrama. Ok, aquí tenemos. Esta es la válvula EGR. Ahora, ¿por qué es una válvula combinada? Fíjense que aquí tenemos un solenoide, que es el que acciona la válvula, y tenemos lo que le mide su posición. A medida que aquí la válvula entra o sale, él va a medir en qué posición está. Entonces, a la vez que es un actuador, porque la computadora le envía una información para que la parte del solenoide trabaje, también es un sensor, porque le envía a la computadora información en qué posición está. Entonces, siempre tenemos que tener el diagrama a la mano de cada vehículo para tener esta información y saber con lo que estamos trabajando. Entonces, aquí espero que le saquen la mayor información posible y siempre tengan en cuenta con lo que están trabajando. Un poco más abajo, bueno, habla de los principios
de la electrónica, pero en esto no me voy a enfocar mucho. Sí les voy a explicar más o menos de dónde salen las señales, eh, y cómo trabaja cada uno. Como primer punto también tenemos los tipos de sistema de inyección. Aquí me habla de que tenemos anteriormente existía un sistema monopunto en el que se le usaba un solo inyector en el que era el que inyectaba la gasolina, y a medida que pasaba por la misión, cada cilindro, cuando abría la válvula, jalaba la mezcla de aire y combustible necesaria para su funcionamiento. Actualmente todos los vehículos, me imagino que todos funcionan así, la mayoría, ya todos usan un sistema multipunto que use cada inyector por cada cilindro. Otra serie de información que vamos a dar aquí, ya que voy a pasarme un momento hasta acá, es la importancia de saber la lectura de diagramas. Aquí tenemos saber qué significa cada símbolo, qué significa cada recuadro, por qué está así, por qué tiene esta forma. Todo eso necesitamos saberlo. Necesitamos aclarar algunas dudas sobre todo lo que nos podemos encontrar. Fíjense, tenemos un diagrama y no sabemos leerlo. Es imposible sacar esa información si no sabemos lo que estamos viendo, y es sumamente importante sacar toda la información que podamos para llegar a un buen diagnóstico. Así que voy a buscar un momento. Yo tengo aquí un libro. Vamos a ver, aquí tengo el libro Interpretación de diagramas. Vamos a comenzar esta primera parte leyendo un poco de lo que es la interpretación de diagramas. Yo tengo otro video que pongo 7 libros que todo mecánico debe leer. Les recomiendo que se vean el video y descarguen este diagrama, ya que lo tengo. De todas formas, voy a poner este diagrama también por ahí abajo, un enlace de descarga para que puedan descargarlo, ya que va a ser parte de toda la información que yo les quiero dar. En este libro nos vamos a encontrar cómo leer un diagrama, qué símbolo, qué significa cada letra, cada número, cada recuadro que estamos viendo en un diagrama. Todos los diagramas no son iguales, pero se manejan de la misma forma. Aquí vamos a comenzar. Déjenme colocarle más abajo. Ok, vamos a aquí. Les explico. Esta parte necesitan aprenderla y memorizarla, porque trabajar en base al diagrama prácticamente lo es todo, ya que con él van a hacer su diagnóstico más rápido y lo van a hacer mucho más sencillo. En esta primera página por lo menos me dice los diagramas que se representan con el lado de alimentación eléctrica B positivo del circuito cerca de la parte superior de la página, y en el lado masa del circuito cerca de la parte inferior de la página. ¿Qué me quiere decir? Que siempre que visualizamos un diagrama nos vamos a encontrar que la parte positiva viene
de la parte superior de la hoja, de la página que estamos viendo. Siempre vamos a encontrarnos con esa facilidad, que sabemos que, bueno, necesitamos buscar un cable de corriente, por dar un ejemplo, que alimente la luz de advertencia de freno. Bueno, si un foco para que prenda necesita corriente y tierra, bueno, vamos a buscar en la parte superior de dónde viene esa corriente. Si se fijan que viene de un fusible 17 de 5 amperios. Ahora, no me le llega tierra al bombillo. Bueno, en la parte inferior buscamos de dónde viene esa tierra. Esto es lo práctico de conocer cómo funciona un diagrama. Ya con esta información sabemos cuando hay un diagrama que en la parte superior, la parte positiva, y en la parte inferior viene la tierra, ya sea una tierra hecha así o por computadora. ¿Qué más nos dice esta primera página? Estos recuadros que vemos aquí que indican las flechas nos indica cada símbolo, o sea, nos explica para qué es cada uno. En un diagrama no vamos a encontrar estos recuadros. Solamente este libro los tiene así para ilustrarnos qué significa cada uno. Por ejemplo, dice aquí en este primero, dice la flecha, fíjense que dice, la flecha indica que el circuito continúa en otro lugar. Si vemos un diagrama y vemos aquí que sale una flechita así, sabemos que este circuito o esta corriente sale otro cable que comparte el circuito con esta misma corriente que entra por aquí. Entonces ahí estaríamos viendo, por ejemplo, fíjense en esto, encontraríamos con lo mismo, ¿verdad? O fíjense en esta que está aquí adentro, sería esto, indica que la flecha es que aquí sale otro cable y alimenta otro circuito. Nos dice esta: los símbolos utilizados son similares a los utilizados en el resto de los países. Estos símbolos, por más que los diagramas sean un poco distintos, a la final siempre muestran casi lo mismo. Así que no que este diagrama no me sirve. No, todos muestran y los símbolos en todas partes se van a manejar de la misma manera. Habrán algunas que otra cosita que cambian, pero se puede deducir cuando ya tienes la experiencia y cuando ves cuando funciona, sabes cómo funcionan estos planos. Aquí tenemos otra, dice, indica que el circuito es continuación de otra página dentro del grupo. O sea que si nos vamos a otra página, vamos a encontrar, dice que esto viene desde el relé principal del ABS. Bueno, ahí tendríamos que encontrarnos esta figura, y ahí sabríamos que esto viene de otra página que continúa su circuito. Aquí más abajo nos podemos encontrar que dice, esta es muy importante, si se fijan en las figuras de esta flecha, aparece una flecha, pero nos dice, indica que los cables son parte del mismo conector. Aquí nos dice que tenemos luz de control de tracción, luz de advertencia de ABS. Me imagino, por mi experiencia, dice centro de mensajes, sería el tablero de instrumentos. Que me dice que antes del tablero de instrumentos, estos tres cables están en un mismo conector. Indica que los cables son parte del mismo conector. Entonces, tenemos que veríamos esta figura y nos encontrarnos que tenemos un mismo conector. En esta otra nos dice, indica el número de circuito, la medida y el color del cable. Esto es otra cosa que tenemos que tenerla muy en cuenta, ya que cuando nos vemos en la necesidad de desarmar un ramal o ver un cableado, nos vamos a encontrar con esto. Nos dice, indica el número del circuito. ¿Cuál es el número del circuito? El G84.
Eso es para encontrar el número de circuito, nos indica por dónde pasa el cable, por qué conectores pasa, el lugar de donde viene. De ahí más o menos nos podríamos acercar más a lo que estamos buscando. Eh, por dar un ejemplo, ¿no? Que la luz de advertencia del control de tracción no me enciende en el tablero. Bueno, yo aquí en la lectura de diagrama, según mi experiencia, yo veo que el foco es alimentado por un fusible. Entonces yo revisaría en el conector que en el pin número 4, o para deducirlo más rápido, vería que la luz de advertencia y la luz de tracción sí prende. Entonces, para que este foco me encienda, necesito tierra. Si yo le inyectara tierra por aquí y veo que enciende, ya yo deduzco que este cable en algún punto puede estar roto, o el controlador de frenos antibloqueo no le envía la señal. Pero necesito rastrear este cable, necesito rastrear este corto. Entonces esta información nos las va a dar el diagrama, nos va a aparecer este recuadro así, nos dice el calibre del cable, me dice como cable calibre 20, el color del cable, y me dice que está en el pin número 4. Esto es muy importante, por eso saber leerlo y tener toda esta información, estudiando cada recuadro que vemos aquí y memorizar cada símbolo. Ahora, si se fijan, como lo decía aquí en la parte superior, que la tierra o las masas no la vamos a encontrar en la parte inferior. Fíjense que aquí no hay ninguna tierra de chasis, ninguna. Todas vienen desde un módulo de control, pero estas son señales negativas, por lo menos esta es una señal negativa que activa la señal de advertencia de freno y la del tablero de instrumento de estos focos. O sea, ya sabemos que estas señales de aquí hacia arriba son negativas. Ya esa es la importancia de leer el diagrama. En esta parte siempre dentro del módulo nos dice se da descripciones internas para indicar los funcionamientos del circuito. Me dice este es un impulsor de luz roja de advertencia de frenos. Nos indica aquí adentro qué señal y para dónde y para qué sale, para qué sirve la señal de que sale de este módulo. Y en este recuadro también la denominación del componente también se utiliza como referencia para las espigas del conector. Así que espero que hasta ahí vamos bien. Sé que esto se está tornando un poco largo, pero si queremos aprender necesitamos tener la paciencia de aprender cómo funciona cada componente. En esta parte de la página nos encontramos en la parte superior, nos dice indica un circuito de alimentación eléctrica con referencia para información adicional. Fíjense que tenemos en esta parte del circuito, y cuando veamos este símbolo o esta información que vemos aquí arriba, indica que la alimentación es una referencia con información adicional. Si buscáramos este código, nos encontraríamos que podríamos tener otra información de esto, por ejemplo, de dónde viene. Por ejemplo, puede ser que venga de switch, sea directa. Eso es lo que nos quiere decir ese recuadro. Tenemos aquí, indica un empalme interno que se muestra en otro sitio. O sea, ¿recuerdan de la flecha que comparte el circuito? No nos indica que es la flecha, sino al punto que vemos exacto aquí adentro. Ese circulito negro que vemos ahí nos dice, indica que adentro del tablero de conexiones, dice que adentro del tablero de conexiones hay un empalme interno que se muestra en otro sitio.
este recuadro nos dice, indica un empalme y el lugar donde el empalme se muestra completo. Cuando vemos este código, que sería el S213, si buscáramos esta parte del circuito, nos encontraríamos que ahí sí vamos a ver completamente el empalme, de este circuito completamente. Así que por esa parte es muy importante, porque nos dan todo este tipo de información en el que podemos buscar más rápido las partes del circuito. En este recuadro nos dice, indica el número de espiga del conector. Por lo menos si aquí dice grupo de instrumentos, si por casualidad yo estoy buscando este cable, yo buscaría en el conector número 1, en el pin número 5 estaría entrando ese cable. Entonces, cuando vemos este numerito aquí al lado, es el número en el pin en el que está ese cable. En este recuadro también nos dice, indica el número del conector. Si en un componente solo está presente el conector, este número se omite. Como vemos, si vemos C1, conector número 1, y aquí vemos C2, o sea, el grupo de instrumentos. Ya aquí deduciríamos que tiene un conector, que tiene dos conectores, pues dice C2 y C1. Esto lo veríamos de esta manera. En este recuadro de aquí arriba nos dice, la línea más gruesa indica que los cables son parte del mismo punto de empalme. ¿Se fijan? Que aquí tenemos esta luz de advertencia que viene aquí, pero aquí tenemos que el switch, alimenta por masa, a medida de un movimiento alimenta por masa, pero se conecta con otra parte del circuito a través del mismo cable. En esta parte del otro recuadro dice, sin referencia de página, indica que el empalme se muestra completo aquí. Si viéramos, si nos vemos con este punto, para no confundirnos, déjenme mostrar un momento. Aquí, vamos a hacer la comparación. Aquí indica el empalme, el lugar donde el empalme se muestra completo. Se fijan que no tiene nada de referencia abajo. Ven estos numeritos que están aquí abajo, eso es lo que se refiere aquí, ya que este es el código donde vamos a ver donde el empalme está completo. Ahora, cuando nos muestra solamente S202, pero fíjense que abajo no tiene esos números, indica que este solamente sería el circuito, así que no hay en otra parte no lo veríamos, ya aquí lo veríamos completo. Nos dice en esta parte, indica condiciones de funcionamiento específicas del componente. Nos dice que aparte, por lo menos este es el recuadro, nos dice interruptor de encendido 1, start, 2 run o off y 3 lock, 4 accesorios. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es un switch y cada posición, lo que hace cada posición. Por lo menos nos dice interruptor de switch encendido en 1. Entonces nos indica que cómo funciona y nos indica cómo funciona
y cómo y cuál es su movimiento o la función que tiene que hacer. En este recuadro abajo dice, indica que el circuito difiere en función de las opciones con el que está equipado el vehículo. Dependiendo del año y del vehículo, nos vamos a encontrar que a veces encontramos esta parte del diagrama, y nos vamos a encontrar que, fíjense, que se puede dividir en dos, pero en algunos vehículos podríamos encontrarnos que esta parte no la tenga. Por lo menos aquí dice tablero de conexiones. Si analizamos un poco el sistema, aquí dice conmutador de nivel de líquido de freno. En otros vehículos, fíjense, otros vehículos nada más tendría aquí y diría control conmutador de nivel de líquido de freno. Ahora, si nos estamos encontrando con esta parte del diagrama, sería que viene impulsador de luz roja de la advertencia de freno. Dice que viene del módulo de luces del funcionamiento diurno. Esta descripción más que todo se da a veces más que todo con caja automática, que dependiendo del vehículo, pues el vehículo que vienen es el mismo vehículo, el mismo motor, el mismo año, pero vienen con caja automática, incluso vienen otro con caja manual, y nos vamos a encontrar mucho con esta figura. Así que atento con esta figura, porque a veces nos podemos confundir, creer que todo esto es parte del mismo circuito, y no lo es, sino que solamente tenemos esta parte del circuito para un tipo de vehículo y esta parte del circuito para otro. Que mucho cuidado con eso. En esta recuadro aquí nos dice, indica el número de conector en línea, designación de espiga del conector. Aquí nos dice el número de conector. Tenemos un conector 101. Nos dice, indica el número de conector en línea, un conector de un solo cable, designación de la espiga, y la designación de espiga del conector. Así que aquí no podremos contar cuando lo vemos así en un solo conector. La casilla continúa indicando que el componente se muestra completo. Esta es otra parte muy importante. ¿Por qué vemos estos recuadros que son intermitentes? La línea no es completa. Fíjense que este sí es completa, esta línea también es completa. Nos dice conmutador de presión de aceite del motor. ¿Qué me quiere decir? Que solamente a este componente aquí le llegan dos cables. Tú lo ves aquí, ustedes lo ven aquí, tiene dos cables que le llegan, pero es completo. A cambio, si leemos esta parte que dice módulo de luces de funcionamiento diurno, están con líneas intermitentes. ¿Qué significa esto? Que este componente tiene más cables, que no es este solo que entra aquí en el pin número 3. Tiene mucho, puede tener más cables, puede tener más conectores, porque es una línea intermitente. Lo mismo pasaría aquí, grupo de instrumentos, que sería el tablero. No solamente va a tener estos dos bombillos, ni estos tres cables, ni estos dos conectores. Indica que tiene mucho más cables y puede tener otros conectores. Así que eso es una parte importante de leer, de saber cuando estamos enfrentando a que si el componente ya está completo o tiene otros componentes. Este recuadro de abajo dice, indica que el componente tiene masa de caja. Nos dice conmutador de presión de aceite. ¿Qué es masa de caja?
que el, cuando tú te ves con un conmutador de presión de aceite, solamente vas a ver que entra un solo cable, pero la tierra la hace alrededor de su cuerpo. Cuando se enrosca en el motor ya hace la masa. Entonces por eso es que este recuadro, pues, vemos el signo como si fuera a tierra, pero lo tiene pegadito e indica que el cuerpo eh, hace el contacto a través del cuerpo. Aquí no, en este recuadro dice, indica una masa de carrocería, se da una referencia del lugar donde el punto de masa se muestra completo. Muchas veces también podemos estar buscando, como este punto de aquí sería una masa, pero este nos dice, este código, el G102, en el lugar donde podemos encontrar esa masa, para más que todo para conseguir su ubicación. Ok, entonces siguiendo con el otro recuadro, me dice, la casilla discontinua indica que el componente no se muestra completo. Se proporciona referencia para su localización en el lugar donde el componente se muestra completo. Exacto, lo mismo que les decía ahorita. Fíjense que esta casilla está discontinua, lo que dice que este componente tiene más conectores o tiene más cables. Nos dice que es el controlador de freno antibloqueo, y aquí abajo nos da la referencia donde podríamos encontrar completamente el circuito. Esto es todo lo que nos encontraríamos en un diagrama de cableado. Se ve que es mucho, pero si poco a poco estudiamos cada componente y vamos analizándolo con otros diagramas, vamos a poder entender cada uno y ya después se nos va a hacer más fácil. Sé que todo no lo podemos aprender en un solo día, pero sí ir estudiándolo uno por uno, y así podremos analizar qué podemos ver en cada componente. Yo te invito a que te descargues este libro y así puedas leerlo con más calma, ver mi video, ir analizando cada cosa, ya que este libro abajo tiene un diagrama de cableado con el que vas a poder comprobar cada uno de estos símbolos y poder ir aprendiendo cómo es cada uno y cómo podrías identificarlo en un diagrama. Más abajo también nos encontramos con algo muy interesante, que serían los códigos que nos hemos encontrado, por lo menos color de cable, por lo menos siempre lo vamos a encontrar. Si nos fijamos, los cables pueden ser sólidos o pueden ser combinados. Por ejemplo, dice color de cable, dice que esto es un cable azul claro. Este sería su código como lo viéramos en el diagrama. Me dice que es un azul claro con hebra identificadora amarilla. Sería un azul que en su mayoría sería un cable azul claro con una franja amarilla. Así que es muy importante esto, incluso aquí nos da cómo podemos identificar cada color. Nos dice que es azul, nos dice es negro, ya que vienen en inglés, porque mayormente los diagramas se manejan en inglés, así que tenemos que aprendérnoslos de esta manera. Muy poco vamos a ver un diagrama con los colores que nos los indiquen en español, así que aprendete los mejor en inglés, ya que se te va a hacer más útil y no vas a tener que estar buscando un recuadro. Así que el cable nos indica el número de color de cable, parte del circuito principal, identificación del circuito principal. Así que esta parte léetela muy, más que toda la parte de color de cable, que sé que te va a servir de mucho. Ok, continuando más abajo, ya
Espero que les quede bien claro la parte del código de color de cable, ya que hay que tratar de aprenderse eh, cómo podemos ver cada color en un diagrama. En esta parte de la página nos dice la identificación de secciones. En un diagrama nos podemos encontrar por lo menos que este sería donde podríamos conseguir el circuito y de qué parte conforma. Por lo menos aquí dice del 1 al 9, información general y repaso de diagrama. De 10 al 19, fuentes principales de alimentación eléctrica y conexiones a masas del circuito. Esto sería una forma de práctica de conseguir rápidamente cada circuito que estamos buscando. De todas maneras, un poquito más adelante les voy a dar una breve práctica de cómo sería esto, ya que eso lo encontraríamos más que todo si se fijan. Fíjense que aparte arriba que dice 8W01 sería aquí, que sería el grupo de información, y este guión que vemos aquí aparte sería la página. De todas maneras, más adelante les voy a dar una pequeña práctica de cómo leer esta identificación de sección. Más abajo nos encontramos con los símbolos. Es muy importante aprendernos cada uno de estos símbolos, ya que van a estar a lo largo de todo el circuito, y si no sabemos qué significa cada uno, tampoco podemos saber para qué trabajan. Aquí tenemos los más usados, por no decir que están todos completos, están la mayoría. Tenemos la batería, bobina, estator de generador, lo que sería la corona en un alternador, conectores en línea, tendríamos enlaces de fusible, disyuntor de circuito, tendríamos lo que es un conector múltiple o un conector con varias espigas. Tenemos también, cuando vemos la línea, que es un conector macho, parece una flecha. Aquí como si pareciera la parte trasera de una flecha, sería nuestro conector hembra. Si se fijan aquí arriba, esta sería la parte hembra y este sería el macho. Tenemos la barra activa, cortes de sección, algo que yo mucho más arriba sobre cuando un auto, dependiendo de lo que traiga, va a traer una parte del circuito o no. Referencia de página, lo que les estaba hablando ahorita. Que vemos esto sería la referencia de página. Lámpara de filamento único, que solamente tiene una sola intensidad del foco. Tenemos también lámparas de 2 filamentos. Esto más que todo lo vemos en los focos traseros que traen el cocuyo, y cuando pisa el freno también hace una intensidad más alta para indicar que es el freno. La antena, muelle de reloj. Este símbolo lo vemos más que todo en la parte del volante, donde se usa mucho tipo lo que se le llamamos nosotros el resorte reloj. Cuando nos toca hablar de eso, ahí veremos cómo funciona. Tenemos aquí cómo identificar una masa y su código, terminal de tornillo, transistores NPN. De esto voy a hacer una clase aparte de cómo identificar cómo funcionan estos transistores. No voy a hablar de su forma técnica, pero sí algo breve que podamos entender cómo sale esa señal de la computadora usando estos tipos de transistores. Tenemos generador de tonos. Más abajo también tenemos conmutadores abiertos. Esto es muy importante también identificarlo. A veces vemos en el diagrama, se ve que se parecen demasiado, pero no funcionan iguales. Fíjense que si extraemos un circuito, nos vamos a imaginar que aquí está entrando un cable, pero el conmutador está normalmente abierto. Mientras no lo accionemos, esta palanquita que está aquí no va a tocar esta, y si nos imaginamos que aquí sale otro cable, no hay continuidad. Esto sería un conmutador normalmente abierto.
A diferencia de este, sí sería un conmutador normalmente abierto, aunque lo estoy diciendo un poco al contrario. Sería un conmutador cerrado y aquí normalmente abierto. Normalmente abierto es que no hay continuidad, y conmutador cerrado es que hay continuidad constantemente. Fíjense que si nos imaginamos que aquí entra un cable, hay continuidad con el otro y sale, a menos que se presione o hagamos la acción para que él se abra y se desconecte y no hay continuidad. Muy importante, fíjense que se parecen mucho, pero no hacen la misma función, así que cuidado con esto. Tenemos un LED, que sería un diodo LED. Más que todo lo usamos como para ver señales, ¿no? Si prende o no prende, usamos más que todo su iluminación, pero también hace la función de diodo. Tenemos un fotodiodo, esto lo encontramos en algunos captadores o distribuidores, se pueden conseguir este tipo de fotodiodos. Un diodo común, tenemos un diodo Cerner, conmutador de Taven, que puede ser un conmutador doble, ya puede ser accionado físicamente o por imantación, como funcionaría un relé. También tenemos contacto de puertas corredizas, el símbolo del sensor de oxígeno. Tenemos que siempre aprendernos estos símbolos, que lo vamos a ver en alrededor de los diagramas. Un indicador, estos indicadores, esta forma de indicadores es más que todos los indicadores que vemos en el tablero de instrumentos, como cuando sube la temperatura, el nivel de combustible. Esto es la figura de un indicador. Célula piezoeléctrica, esto más que todo lo vamos a ver en sensores de detonación. Más que todo sería esta figura. También tenemos, se muestra el origen y destino de cables dentro de la célula. Esto lo vemos más arriba en el diagrama. Aquí se muestra el destino del cable en otra célula. ¿Se acuerdan de las flechitas? Bueno, ahí para que vean si cada figurita cuenta de cómo podemos leer un diagrama. Símbolo de resistencia lo encontramos de esta manera. Un potenciómetro también lo vemos siempre con una resistencia y una flechita que va a indicar su posición. Esta parte la vamos a estudiar más que todo cuando lleguemos al tema del TPS, ya que es el que utiliza este símbolo. Resistor variable, que sería una resistencia variable. En esta parte del diagrama también lo vamos a ver mucho, más que todo en la parte de sensores de temperatura, ya que es una resistencia variable que trabaja sensor la temperatura, según la temperatura. También tenemos elementos calefactor, lo que sería un empalme externo, un empalme interno. Tenemos aquí un empalme empalme incompleto interno. Esta figura que nos van a ayudar mucho. Tenemos un condensador sin polarizar, condensador que puede ir, dependiendo de no importa su posición, trabaja de la misma manera. También tenemos condensadores polarizados que tienen su positivo y su negativo. Y un condensador variable, trabaja dependiendo del funcionamiento que se le ponga. Tenemos el símbolo de un motor, sería un motor de una velocidad, nada más le entran dos cables. Tenemos motor de dos velocidades que le entran tres cables. También podríamos encontrar motores que utilizan 3 y 4 velocidades, como sería el blower, pero no lo veríamos de esta manera. No tiene, es una resistencia que es la que le va a ir dando sus velocidades, y lo encontraríamos así, con un motor de una sola velocidad entrarían solamente dos cables. Un motor de dos velocidades que le entren dos cables, o son prácticamente tres, más que todo lo encontraríamos en los ventiladores que enfrían el motor. Ahí sí lo veremos, pero en el blower siempre entrarían dos cables, pero sí por una resistencia varía su velocidad. Tenemos también el motor reversible, un motor que se puede utilizar con gire sea a la derecha o sea a la izquierda, dependiendo del funcionamiento que tengamos.
Este motor más que todo lo encontramos en los elevavidrios, que ahí es donde necesitamos que el motor gire hacia un lado o gire hacia el otro. El símbolo de bobina, muy importante aprender este símbolo, fíjese que no es igual al de la resistencia, es distinto. Un solenoide, muy importante también saber este tipo de figura, ya que nos vamos a encontrar solenoides como si fueran los inyectores, ahí es donde nos vamos a encontrar este tipo de figuras. Y válvulas solenoides, que también forma parte de todos estos símbolos. Entonces, amigos, es muy importante que se estudien cada uno de estos símbolos y tengamos que memorizarlo, ya que todo esto nos lo vamos a encontrar dentro del circuito. Y si no sabemos identificar uno, vamos a decir, ay, ¿para qué será este símbolo? Vamos a trabajar más. Más abajo nos nombra algunas terminologías en de las que no podemos conseguir, ya que nunca nos va a decir completamente qué significa cada, por lo menos aquí dice en esta terminología, nos dice AT, transmisión automática, por decir algo, una terminología sencilla para no alargar tanto el diagrama, ¿no? Nos indica algunas precauciones. Este diagrama también nos da aquí algunos métodos de comprobación y diagnóstico, por decir algo. En esta parte no voy a entrar mucho porque ya cuando estemos hablando de cosas como motor o luces, ahí les voy a explicar cómo hacer todas estas mediciones. Entonces, en esta parte, de todas maneras, ustedes van a tener el libro, se lo leen para que ya tengan el conocimiento, pero yo esta parte me la voy a saltar porque en este momento estamos hablando solamente de la lectura de diagramas. Nos explica cómo hacer los empalmes, cómo revisar un conector, cómo desarmarlo, cómo hacer sus cortes. Es muy bueno este libro, nos enseña muchas cosas importantes. Voy a darle más abajo porque vamos a ver un poco de la práctica de diagramas, cómo encontrar los componentes, ya que un diagrama se compone de muchas páginas y a veces se pone un poco tedioso encontrar la información que estamos buscando. Esta sería la parte en que empezaría el diagrama. El diagrama empieza mucho más arriba, pero arriba siempre en todos los fabricantes nos da un repaso sobre procedimientos y cómo podemos hacer. Aquí tenemos la parte de la fusilera. Entonces vamos a comenzar por la ubicación del circuito, pero nos vamos a ayudar, déjenme abrir de este lado, del índice. Vamos a buscar un circuito en específico. Por ejemplo, si tenemos el conmutador de luz de stock y nos viéramos que no conseguimos el conmutador y no sabemos cómo funciona, pero queremos ver su diagrama completo, y llegaríamos a esta parte del cableado, nos encontraríamos que la información completa la conseguiríamos en esta especificación que nos está diciendo aquí. Entonces, en el índice yo buscaría el 8W, aquí está, 8W51, pero también me dice un 5, pero voy a entrar aquí, 8W51. Apenas yo le dé, me envía a la página 8W51, que aquí también en la esquina nos muestra 8W51-1. ¿Qué significa el guión 1? Que de esta sección de la página del circuito es la página número 1. 8W51, página número 1. Pero allá me decía que se muestra completa en el número 5.
y aquí exactamente si lo vamos a encontrar completo. Aquí si lo vamos a encontrar completo. Tenemos el conmutador, fíjense que tiene una línea sólida, no es punteada como esta, que significa que el componente se muestra completo con todos sus cables. Y me muestra su funcionamiento completo, su alimentación, qué es lo que alimenta, qué función hace. Para eso sirve estos numeritos que vemos aquí abajo, esta especificación. Por ejemplo, vamos a buscar otro, dice módulo de control de carrocería, sería 8W45 en la página número 5. Entonces buscaríamos 8W45 en la página número 5. Aquí lo tenemos. Aunque en esta parte del circuito no me lo muestra completo. No sé si será un error de este diagrama, porque me muestra las líneas discontinuas, que me indica que el circuito no está completo. Pero tampoco me da, fíjense que no me da una referencia, donde yo pueda ir a verlo completo. Me imagino que es un error que tiene el diagrama, porque no va, pero podemos tener una idea siempre de lo que está ocurriendo. De todas maneras vamos a probar con otro, vamos a probar con este motor limpia parabrisas, que está en el 8W53 W53 en la página número 3, creo que lo vi. Vamos a darle hacia abajo. Aquí está, aquí sí lo muestra completo. Aquí tenemos motor limpia parabrisas, un recuadro completo sólido que indica que el circuito está completo, y analizando algunas figuras que vemos, me dice que aquí tiene un switch que está normalmente cerrado, que es un motor de 2 velocidades y que tiene un solo conector. Fíjense que me muestra que entran 4 pines, pero no me dice qué número de conectores, lo que significa que es un solo conector. Arriba vienen las alimentaciones y abajo las masas, ya sea de control o sea fija. Así que es muy importante aprenderse todas las figuras para que puedan hacer una lectura de diagramas rápido. Otro ejemplo que vamos a ver, vamos a verlo con este diagrama. Algo muy importante que quiero mostrarles es que, si se fijan, como los positivos siempre vienen del lado superior. Si se fijan, aquí tenemos que dice sensor de posición de acelerador, sensor de temperatura de aire, de golpeteo, sensor de presión absoluta. Por dar un ejemplo de que estos sensores funcionan solamente con 5 voltios de referencia, como se puede ver aquí, dice referencia de 5 voltios. Ahora, como es su alimentación, fíjense lo que dice aquí, ¿ve? Módulo de control de motor SM. Nuestra señal positiva aquí serían los 5 voltios. Pero si nos vemos un poco más abajo, vemos que la parte negativa de estos sensores se les envía también el módulo de control del motor OSM, pero siempre nos los ponen divididos, porque es que la parte negativa siempre la vamos a encontrar en la parte inferior de la página. No quiere decir que esto es un módulo y este es otro módulo, no, es el mismo módulo. De repente hay personas que dirán, bueno, pero porque de una vez no sacan el cable de ahí, no, sino que ya esto es una regla, o para tener una mejor referencia de que la parte negativa
que alimente sea un sensor o sea un actuador, la vamos a encontrar en la parte inferior, y la parte positiva va a venir de la parte superior de la página. Así que es muy importante que nos aprendemos esta regla, ya que en la mayoría de los diagramas lo vamos a encontrar así. No digo que sean todos así, siempre va a haber alguna excepción, va a haber un fabricante que va a cambiar las cosas, pero así trabaja la mayoría. Bueno, compañeros, creo que hasta aquí va a llegar el video. Ya creo que he dado lo más básico y un poco de teoría de cómo funciona un diagrama eléctrico. Aquí en esta más debajo van a tener, se van a encontrar infinidad de símbolos, todos los símbolos que vimos allá arriba, diagramas, referencias, para que vayan analizando el diagrama, practiquen. Aquí en este mismo manual podemos practicar como lo hicimos hace un momento, buscando alguna referencia de cómo podemos encontrar un circuito completo, un circuito a masa. Por ejemplo, vamos a buscar un momento, déjenme buscar aquí ya en el índice. Por ejemplo, distribución de tensión, nos envía la 8W10 con su página número 1 y nos muestra aquí distribución de tensión, que sería la parte del bloque de fusibles. Así que es una forma de practicar y de encontrar rápido lo que estamos buscando. Por ejemplo, en el 8W15 nos dice las distribuciones de masa, donde podemos conseguirlo. Y se fijan que tenemos aquí varios empalmes, y aquí tienen las masas. El G111 es una masa. Aquí tenemos los símbolos de empalme, el S109, que sería el mismo empalme. Así que practiquen, que esto les va a servir de mucho a identificar y a leer rápidamente los diagramas automotrices. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el video. Espero que les guste, les saque toda la información que puedan. Les repito lo mismo, compartan, suscríbanse, ya que voy a seguir subiendo contenido. Voy a hacer una serie, voy a ponerle este video va a ponerle curso, por lo menos este va a ser el curso número 1 de todos los videos que voy a seguir subiendo. Véanse todos los videos, sé que algunos van a ser largos, otros van a ser cortos. Fíjense que este fue un poco largo, pero creo que la información que tiene es muy valiosa y les va a servir, pero de maravilla, y hay que tener un poco de paciencia para esto. Todo no podemos aprenderlo en un solo día, así que poco a poco vamos aprendiendo. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Espero que les guste y nos vemos en una próxima clase de electricidad automotriz.